todos. Miren, rápidamente vamos a tocar a grandes rasgos pues los tres temas que están de coyuntura y que de alguna manera afectan la vida nacional y estamos en un gran retroceso. No estamos asistiendo a nada nuevo. ¿Por qué razones? Porque la imposición de Enrique Peña Nieto, todo el mundo sabe de la imposición, surgió un movimiento de los jóvenes del 132 con dos consignas, fíjense, antes de la elección, concretamente el 10 de mayo, que le dieron su festejo a Enrique Peña Nieto allí en la Ibero, en la Ibero, con dos conceptos: democratización de los medios de televisión y contra la imposición. O sea, ellos saben que se gestó la imposición de Enrique Peña Nieto desde antes. Entonces, ¿por qué quiero empezar con el contexto? Por lo siguiente: si efectivamente lo impusieron los poderes fácticos y fundamentalmente Televisa, recuerden que hay una portada genial de Proceso donde está el logotipo de Televisa y cruzada la bandera nacional. Si ustedes ven esa portada de Proceso, pues a quien estaban invistiendo como presidente de la República era Televisa, que él había sido el más impulsor de Enrique Peña Nieto. Entonces estoy diciendo datos reales, no estoy especulando ni hablando de más, ni estoy diciendo yo creo o no. Estoy diciendo que hubo un movimiento estudiantil que antes, el 10 de mayo salió con dos demandas: democratización de los medios de comunicación y contra la imposición de Peña Nieto, porque obviamente los estudiantes sabían de la campaña feroz. Y luego, el otro punto que le estoy diciendo, que una portada de Proceso que muy fuerte, es que sale el logotipo de Televisa y la banda presidencial. Bueno, si eso es cierto, y que todo el mundo sabemos que es cierto, pues le están cobrando la factura. O sea, ¿por qué lo pusieron? ¿Por qué le dicen que es un pelele, un títere, un lacayo del imperialismo, de la derecha, de los poderes fácticos, de lo que quieran? ¿Lo impusieron por su rostro? No, lo impusieron para manejarlo. Entonces, ¿qué es lo que necesitaba México de acuerdo desde 1982 hacia acá? La profundización de las que le llaman ellos reformas estructurales, pero que son contrarreformas, ¿de acuerdo? Entonces, tenía que ser en la continuidad de seguir manejando la política de reformas estructurales, que para el pueblo, para el maestro, para el científico, para el que sabe, son contrarreformas. ¿Y por qué decimos que son contrarreformas? Porque una reforma, bueno, sí, hay una modificación. Lo más sencillo es decir, una reforma hay modificación, pero hay modificación para bien, o sea, que sigue avanzando el bienestar. Pero cuando esa modificación no es para bien, pues no es reforma, es contrarreforma, porque ya va contra lo que está establecido, que va a un beneficio. Entonces, nosotros siempre hemos dicho, y tampoco es mentira en interpretación, es algo conceptual, que son todo lo que ha impuesto el gobierno desde 1982 a la fecha, son contrarreformas. Obedece a una política económica neoliberal, que así le denominaron, donde privilegian que el Estado debe ser prácticamente nada más guardián y administrador y no debe regir en la economía, no debe intervenir. Ellos son amantes del Dios mercado. Bueno, todo esto es contexto. Si lo impone, ¿para qué lo imponen? No por su lindo rostro o no porque les caiga bien, sino para que profundizaran las reformas estructurales, para que fuera más allá de lo que faltaba desde su óptica, de su visión, de la conceptualización del consenso de Washington o del programa neoliberal. Y entonces está haciendo lo que tiene que hacer, por eso lo impusieron. Entonces, no es nada nuevo. Ahora, ¿qué hizo primeramente? Y fíjense qué combinaron ambos dos. Y digo ambos dos porque el presidente saliente y el entrante. Salió antes de la reforma laboral, ¿de acuerdo?
La laboral la combinaron entre Calderón y Peña Nieto. Bueno, la laboral ustedes saben perfectamente también que es una reforma, también contrarreforma, porque se hizo una revolución donde ustedes recuerdan que en 1857 la Constitución anterior no consignaba derechos sociales y no estaban plasmados en la Constitución 1857 los artículos 3º, 27 y 123, que son la médula de la Constitución de 1917, en donde el 3º es la educación laica, pública y gratuita, el 27, el patrimonio de los recursos naturales de la nación, del soberano, de la tierra, del pueblo y de la nación, y el 123, los derechos laborales. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, hubo un movimiento revolucionario por estos derechos sociales, incluyendo entre el 27 lo de la propiedad de la tierra, en ejidos y propiedad comunal y propiedad privada. Pero bueno, todo esto fue producto de una revolución y se constituyó, se plasmó estas demandas del pueblo en la Constitución del 17. Bueno, en 1982 se inicia un régimen al mando de Miguel de la Madrid Hurtado. Vean sus características. Él es abogado, pero trabajó en el Banco de México, sobrino de Ernesto Fernández Hurtado, quien le dio la beca para irse a Estados Unidos a estudiar y entrar al Banco de México. Ernesto Fernández Hurtado fue director del Banco de México. Fue, vamos a decir, su formación era totalmente financiera. Y obviamente lo habían educado en Estados Unidos. Entonces ahí empieza lo que dicen, o lo que dicen los estudiosos, o lo que decimos los economistas, el modelo de desarrollo neoliberal. Bueno, ya investido, se lanzan con la reforma laboral, que les digo que la compartieron, y luego viene lo que es la cuestión de la reforma educativa y lo que va a ser la reforma energética y lo que está esperando la reforma fiscal. Pero bueno, vamos rápido a ver lo de la reforma magisterial o la reforma educativa. Todos los especialistas y maestros han señalado, metámonos en la cabeza que no son reformas, que son contrarreformas, ¿no? Claro, a veces hasta el lenguaje es tanto, nos mete en esto que decimos reformas, no es contrarreformas, pero todas las contrarreformas que están en ciernes, en este caso la contrarreforma educativa no es el centro de la discusión, incluso lo educativo, lo pedagógico, los programas de estudio, sino es una reforma o un manual o una ley que va a controlar y a despedir al maestro en el concepto de la evaluación y de la calidad. Y miren este lenguaje de los neoliberales que pensamos a ver desde 82. Hablan calidad de la educación. ¿Por qué no nos metemos al concepto de calidad? Calidad, pues la educación no es un producto, no es una mercancía. No puede tener calidad en términos, la educación es formativa, es formación. Lo que nos debe interesar es la formación, no la calidad. Pues ¿qué es un producto? ¿Qué es incluso a nivel de una madera? Pues hay árboles de abeto, de nogal, de maple, de todos esos, y depende de la utilización o el uso que se le vaya a dar, pues uno puede decir, esta madera es mejor para esto porque tiene más dureza o más consistencia o más blanda. Bueno, eso es un producto que se le puede, su especificidad de sus ingredientes o de su consistencia define si es de más calidad o no. Pero la educación no es un producto ni es una mercancía. Es el primer elemento que tenemos que decir. La educación es un derecho que todo el ser humano, incluso a nivel mundial, es un derecho que tiene la obligación, el que sí se Estado benefactor, proporcionarla. Y gratuitamente. Y no gratuitamente por decir gratuitamente, porque los que se instalan en un gobierno, cualquier gobierno que sea, no ponen dinero de su bolsillo, no, pues de los impuestos.
Y entonces en realidad la educación la paga el pueblo, porque todo lo que pagan a través de impuestos, o las lumbreras, las carreteras, los hospitales, hablando públicos, los maestros, las escuelas, pues son gratuitas, sí, pero son gratuitas, pero alguien las pagó. Decía un maestro de economía, ¿cuál es una definición de economía? Que no hay desayunos gratis, alguien los paga. Bueno, aquí no hay cosas gratis, alguien las paga. Bueno, lo que hace el Estado lo paga a través de los impuestos. Y entonces, pues decimos que es gratuita porque no desembolsamos una parte más de nuestro salario o de nuestro ingreso para pagar esos servicios, esos derechos. Pero en realidad los que están pagando es a través de los impuestos. Y tengan en cuenta este tema, porque vamos a pasar, cuando sea lo de la energía o la reforma energética y la fiscal, que tienen que estar amarradísimas. Bueno, pero estamos en la cuestión de la reforma educativa. Entonces ya sabemos que es un derecho, no es una mercancía, lo debe pagar. Bueno, y parece ser, no parece ser. Esta contrarreforma educativa nada más es de carácter laboral y administrativa, ¿de acuerdo? Es nada más laboral y administrativa. Primer punto que dicen, y que están hasta el cansancio diciendo que los maestros, aparte de que hay una campaña de satanización, de desprestigio, de linchamiento, hay quien le ha llamado hasta una cruzada moral de los primero México, y ahorita vamos a saber bien quiénes son estos individuos. Pero bueno, el chiste es de que, o más bien el concepto es de que el magisterio o los maestros siempre han dicho también que quieren ser evaluados, que no se oponen en la evaluación. Es más, está la ley, dice, fíjese lo que dice la ley, mejor desentrañemos la ley, que tienen que estar sujetos a evaluación. Número 1. Bueno, que le dan una chance, 2 chances, 3 chances, y al tercero, si no lo pasa, lo corren. Pero no dicen lo demás, porque son unos mentirosos. No, ya no son demagogos, porque los demagogos, bueno, casi todos los políticos son demagogos, pero estos son unos cínicos y mentirosos. ¿Por qué? Porque no dicen lo otro, que sigue la ley, ¿eh? A la tercera, si no lo pasas, te vas sin responsabilidad de la autoridad. Fíjense lo que dice, a la tercera te vas, pero sin responsabilidad de la autoridad. Y están haciendo con los maestros un acto de excepción. ¿Por qué? Porque en el 123 de la Ley Federal de Trabajo, tanto patrón como trabajador tienen el derecho y la libertad de cortar su contrato cuando quieran. Si es por parte del trabajador, pues hasta luego, y a lo mejor el patrón dice hasta luego y punto. Si se ponen de acuerdo en la liquidación, sí. Pero si hay una contradicción en términos de que yo te corro y tú no te quieres ir, la ley obliga al patrón, cuando a un trabajador lo corre, que lo indemnice. Bueno, aquí ya le están quitando la indemnización al trabajador del magisterio. No lo están haciendo trabajador, sino administrador y casi, bueno, honorario y todo. O sea, es una mentira total, y por eso estos foros ayudan para que desentrañemos. Aquí no venimos a decir mentiras ni a dar mi interpretación. Un maestro que a veces hasta nos parecía grosero también en la facultad decía, a mí no me interesa tu opinión, yo quiero que me digas qué es esto, los conceptual, el conocimiento. Bueno, el hecho es de que son unos mentirosos y cínicos, falsos, porque no le agregan que le dicen a las 3, si repruebas, te vas, y con una mano adelante y una atrás, porque dice, y sin responsabilidad de la autoridad. O sea, corro, pero dejemos esta violación flagrante, que todo trabajador tiene derecho, cuando lo corre el patrón, pues que lo indemnice. Bueno, pero ahora dejemos eso a un ladito, vamos un poco más atrás. Si el maestro estudió en una escuela primaria pública, en una secundaria pública, en una normal pública, y luego sale y le dicen que no sirve, ¿quién es lo que no sirve? Pues lo que no sirve es el proceso educativo desde el inicio. ¿Y a poco él es responsable de las políticas educativas? ¿A poco él es responsable de los programas de estudio? O sea, vean que no estamos en contra ni estamos diciendo que la educación esté mal, no, sino que la cuestión es que
El chivo expiatorio nada más es el magisterio, el trabajador, el maestro. Y no es todo. No dicen que el sindicato charro, el de Elba Ester y sus secuaces, de Jonquitú, y bueno, de todos, y los propios gobernadores, los propios estados, llámense gobernadores, presidente de la República, secretarios de educación, o sea, todos son responsables de que falle la educación en México, no nada más el maestro. Y al maestro le quieren cargar las pulgas. Siempre dice un sabio proverbio popular que al perro flaco se le cargan las pulgas. ¿Cuál es el chivo expiatorio? El maestro. Y ahora ya no es ni maestro, es delincuente, es todo esto. Bueno, entonces, que no nos engañen. Y en la televisión, por desgracia, pues está nutrida y hasta el cansancio nos meten, dice por ahí, los que saben también de publicidad, y parece el concepto alemán que una mentira dicha miles de veces o millones de veces se vuelve verdad. Pero además otra cosa, fíjense, el pueblo de México tiene toda la población, todo ser humano mexicano, el promedio hasta 8 años de educación formal. Quiere decir que no terminan la secundaria. Vean estos elementos, porque somos frágiles. Bueno, tiene hasta 8 años de educación formal, el promedio, porque sí, en México es un privilegio llegar a la universidad, Somos de cada 10 jóvenes o de cada 10 mexicanos, 3 ingresan a la universidad. O sea, quienes hemos ingresado a la universidad, aunque no queramos, somos privilegiados, porque solamente 3 de 10 mexicanos ingresan a la universidad. Bueno, lo que sucede es que tenemos hasta 8 años de educación formal. Tenemos 1.5 libros leídos al año. O sea, no nos gusta leer, no tenemos oportunidad de leer lo que sea. Le estoy dando indicadores y no estoy inventando el hilo negro, que la misma OCDE, que es la que está metiendo la mano negra allí, sabe. Bueno, tenemos 1,5 libros al año leído. Luego, la gente no compra periódicos para leer, que podía ser un poco más flexible el periódico en términos de una información un poco menos manipulada que la televisión. El 80% de la población mexicana se entera de la información en México a través de la televisión. Bueno, es escandaloso eso. Somos 114 millones o 115 los que seamos, más de 115 millones de mexicanos. Y no hay 1 millón de tirajes diarios de periódicos, sumados todos. Y bueno, la jornada, aunque diga, no sé, pero digo, aquí podría decirme Carmen Lira que estoy mintiendo, pero bueno, a lo mejor ellos dicen que tienen 300,000 o 250,000. Bueno, vemos que en la provincia, cuando viajamos a provincia, pues algunos ni lo conocen ese periódico La Jornada. O traen 2, 3 allí en un puesto y en el centro del lugar, porque no, bueno, lo que quiero decir es que si el ciudadano, hablando del hombre y la mujer, no tiene los instrumentos, las herramientas, los conocimientos para tener una posición crítica y todo lo que recibe, lo recibe de la televisión, pues está manipulado y manejado. Y entonces, pues la televisión es la que mandan. Fíjense, yo soy de generación 68 en términos de estudiante, entré a la vocacional en 68 y desde 68 decíamos que la Secretaría de Educación estaba en Avenida Chapultepec 18. Fíjense, o sea, que nosotros decíamos desde 68 que la Secretaría de Educación estaba en Avenida Chapultepec 18. Ahora se ha diversificado, está en 18, está en San Ángel y está en el Ajusco, ¿no? Porque hay 2 televisoras. Sí, Santa Fe es donde dice San Ángel. Bueno, entonces, ¿saben qué? Eso significa que la gente no tiene las herramientas para tener un pensamiento crítico, una idea propia, porque no le dan las herramientas. Y entonces, yo tengo oportunidad de he ido al Zócalo a hablar, me he aventado mi speech con los maestros, diciendo: ciudadano consciente, apoya al docente, bienvenidos a la Ciudad de México, gracias por seguir enseñándonos dignidad, lucha, organización y resistencia. Aquí nos siguen enseñando. Bueno, un poco de ánimo, pero ¿saben qué? Me he enfrentado a gentes que me echan bronca.
igual que yo como que voy a apoyarlos, y los que van caminando echan bronca, porque están envenenados. Y les digo, bueno, a ver, vamos a platicar, porque nos dicen, no, palero, uno me gritó palero, porque estaba apoyando a los maestros. Otro me dijo que no es cierto, que son unos holgazanes y unos flojos. Bueno, entonces vean, lo que les estoy diciendo son cosas reales. Y lo único, bueno, a ver, si quieren lo planteamos, y ahí los que estaban aplaudiéndome y los otros, a ver, que le diga el Señor por qué está en desacuerdo con la libertad de tránsito, decía. No, está pasando, ¿no? Y los carros, no, aquí estamos en la plancha, aquí no pasan coches, ¿no? Bueno, pero vaya, son cosas tan anecdóticas. Lo que quiero decir es que los medios manipulan a un pueblo y que además le interesa que lo manipulen para que no tengan un pensamiento crítico y para que no se rebelen contra los ladrones y los rateros. Así de sencillo. Bueno, concluyo este pedacito de lo que es lo de la reforma, contrarreforma educativa, y que además estamos en un gran riesgo de que haya represión, ¿eh? Totalmente. Hay un gran riesgo. ¿Cómo podemos evitarlo? Y en los principios de resistencia pacífica, sin violencia total, que seamos un chingo y que seamos más. O sea, si aparte de los maestros que están en la plancha, hay una gran contingente de ciudadanos del Distrito Federal que van y los apoyamos, es más difícil la represión. Si están ellos solos, va a haber represión y los van a sacar. Va a haber lo que sucedió en Oaxaca, pues. Entonces, y no estoy haciendo un agorero del mal, yo no quisiera, pero se están jugando incluso el gran riesgo. Vean por qué la campaña de linchamiento, porque si le están diciendo, para eso te pusimos, y ya hasta le dicen blandengue, le echan la culpa a Peña Nieto, le echan la culpa a Mancera, están súper enojados los poderes fácticos porque no salió como quería que saliera en términos de llegar a reprimir a diestra y siniestra. Tiene el antecedente de Atenco, desde luego, o sea que también no, yo creo que él lo está pensando más bien para ver si puede seguir gobernando, porque obviamente una represión no sabemos hasta dónde llegue, ¿eh? O sea, de qué se puede desencadenar de todo esto. Bueno, el hecho es que esta reforma educativa es contrarreforma, no es educativa, es administrativa, es contra los intereses de los derechos de los trabajadores docentes y que tenemos que apoyarlos para que siga su lucha. Pasamos a la de la reforma energética, que además todo este gobierno creía, porque también les han enseñado en las escuelas, universidades privadas, le dicen, aquí somos emprendedores, y tú estás estudiando y de aquí tienes que salir casi como director, en principio, de director de la empresa donde tú quieras, porque esta es una universidad de clase mundial, o sea, bien chipocluda, por eso estás pagando, aquí hacemos a puro profesional. Bueno, y entonces los que estudian en esas escuelas privadas, que está bien si existen escuelas privadas que las haya, y quien las pueda pagar, que los pague, pero la educación hasta nivel universitario debe ser una obligación del Estado, punto. Y que todos los jóvenes que tengan el interés de inscribirse a una universidad y tengan ese grado de prepa para entrar, tienen que entrar. ¿Y saben qué? Hacen examen 110,000 jóvenes cada año en la universidad y quedan 10,000 gentes. Menos del 10% de los que se inscriben. Y entonces imagínense un joven. Yo no quisiera pensar que en mi época hiciera 1, 2, 3 exámenes y me batearan. ¿Y qué carga ahorita traería? Idiota, yo soy culpable o fuera asesino. O sea, vaya, todo lo que es esa carga, y están haciendo a una juventud sin un futuro promisorio. Es el polvorín que tiene México. Los 7.5 millones de jóvenes que tienen la categoría de quienes estudian y trabajan, y que no me gusta el concepto, pero los han identificado como ninis, porque además no son ninis porque ellos quieren. Yo identifico al regatonero o el nanarco por su vestimenta, pero ellos quieren y así se visten como regatoneros, se visten como anarcos, se visten como emos, ¿no?
Pero los ninis, ¿qué quieren? No quieren ni estudiar ni trabajar, ¿no es cierto? Es lo que les hemos dado como sociedad, ninguna oportunidad para trabajar ni para estudiar. Entonces, lo que tenemos que hacer es apoyar todos los movimientos para cambiar no dejar entrar esta reforma, ninguna reforma de las contrarreformas que dicen. Entramos hasta el cansancio de imagínense, de la reforma energética, o volvemos a lo mismo, contrarreforma. Y son tan cínicos y tan descarados que dicen que palabra por palabra van a hacerle caso a Lázaro Cárdenas del Río. Y entonces dice uno, la verdad que no tienen vergüenza, la verdad no tienen vergüenza. Y la gente les cree. No estamos hablando de la mayoría de gente, nosotros somos la excepción, pero esto es para que multipliquemos estos conocimientos, esta herramienta, y convenzamos a la gente. Y que le digamos que está con un velo, unos anteojos negros, están tapados de los ojos. No conocen la realidad y además no quieren que conozca la realidad para tenerlo amarrado. Si todos los trabajadores de México conocieran la Ley Federal del Trabajo, en particular el artículo 123, ya hubieran mandado a la China a todos sus dirigentes charros, porque la ley tiene como beneficio tutelar los derechos del trabajador. Hay muchas prerrogativas, nomás que no les dicen. Les digo un concepto que no se sabe, y se lo han metido a la conciencia a todo el mundo desde siempre. ¿Eres trabajador de planta o eres eventual? Siempre nos manejan esto. ¿Trabajador de planta o eventual? En la ley no existen trabajadores de planta ni eventuales. Paso información, y el que tenía esta información ahorita se lo desvelo. No hay trabajadores de planta ni eventuales en la ley. En la ley se dicen 3 tipos de contratación: contratación por tiempo determinado, por tiempo indefinido y por obra determinada. Nada más esos son los 3 tipos de contratación. El gobierno hace su contratación por honorarios para quitarles la plaza de base. Pero entonces vean cómo nos tergiversan el conocimiento, nos dicen mentiras, y no hay trabajadores ni eventuales ni de planta. Ese es el concepto que ha venido para beneficio de los patrones y de los líderes sindicales. Por si no les gusta un trabajador afuera y lo traen de contrato en contrato, ¿de acuerdo? Pero esos contratos también son ilegales, porque son contratos, aunque fíjense, vean lo que estoy diciendo, están los 3 tipos de contrato: por tiempo determinado, por obra determinada y tiempo indefinido. Entonces, los contratos son contratos así, y que no le dan la antigüedad, pero no son ni eventuales ni de planta, sino están renovando contratos por tiempo determinado. Nada más para que vean cómo nos engañan de muchísimas cosas. Bueno, ahora, así nos engañan la cuestión vamos a ver lo del petróleo. Es una pena que el mismo secretario o el director de Pemex por ahí sacó el maestro ingeniero civil y muy digno profesional, Jiménez Espriu, sacó por ahí sus entregas a la jornada, en donde dice: híjole, no he entendido, pero creo que ni el secretario de Energía sabe lo que es renta petrolera. Miren, en filosofía nos enseñan un concepto que se llama silogismo, que por cierto la filosofía no la quieren porque nos da pie a ser críticos, porque la filosofía estudia el conocimiento, la sabiduría y todo ese rollo. Bueno, pues están quitando la materia de filosofía. Pero, gracias. Nos enseñan en filosofía un concepto que se llama silogismos. Y dice que un silogismo es que con 2 proposiciones se deriva una tercera. Está amarrada, con estas 2 está amarrada la tercera. Si no existen estas 2 o una de estas 2, pues no existe la tercera. Así nos enseñan, y les voy a decir por qué estoy empleando el concepto de filosofía o silogismo. Porque dicen hasta el cansancio que no vamos a entregar la renta petrolera.
Dicen ellos, no vamos a entregar la renta a petróleo. Además, señalan que la modificación al 27 y al 28 no es privatización. Bueno, para que haya renta, hay verdades de perogrullo, pero se deben decir verdades de perogrullo. ¿Qué es de perogrullo? Bueno, que son obvias, evidentes, pero a veces hay que tenerlas en la mente porque se nos olvida. Y le voy a decir una verdad de perogrullo para que la entendamos perfectamente, pero se nos olvidó el primer domingo de julio del 2012. Unas elecciones se ganan con votos. ¡Ay! Pues no seas baboso, pues eso lo sabemos. Bueno, no se nos debe olvidar, porque nosotros ideamos, nos comprometimos a 20 millones y no los logramos. Acordémonos, ¿para qué hay que ser críticos? Ni el que le dijeron triunfador tuvo los 20 millones. Y aquí nosotros habíamos dicho que nos comprometíamos a 20 porque decían que había 4 millones de protagonistas del cambio verdadero y que 4 por 5 son 20. ¿De acuerdo? Y que teníamos que sacar los 20. Yo estaba casi seguro que los sacábamos, no estaba seguro de que nos dejaran llegar. Nos podían quitar la paleta de la mano, pero esa será otra cosa. A lo mejor estuviéramos en rebelión. Pero teníamos que sacar los 20 millones. Bueno, esas son las verdades de perogrullo. Las elecciones se ganan con votos, no cumplimos quien haya sido de los 4 millones de protagonistas del cambio verdadero. Y también debemos reconocer que se había dicho que el 6 hubo fallas nuestras, pues el 12 no iba a haber y que íbamos a llenar todas las casillas. No las llenamos, por las razones que hayan sido también. Fíjense, a veces no somos críticos de nosotros mismos y yo digo, bueno, pues a lo mejor yo puedo decir que cumplí, pero ¿qué caso tiene decir que cumplí si este es un proyecto social? Viene a ser de todos, todos tenemos que cumplir. Bueno, esa es una verdad de perogrullo. Bueno, entonces le voy a decir la verdad de perogrullo de lo que se esconde en la reforma energética. Para que haya renta, tiene que haber petróleo, ¿verdad de perogrullo? ¿Sí o no? Pues si no, no puede, digo, ¿dónde? Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que quieren? Nuestros yacimientos. ¿Dónde está el petróleo? Pues en los yacimientos, llámese en tierra o no aguas profundas, pero está allá abajo de la tierra el petróleo. Y entonces, aguas someras o aguas profundas. Bueno, no estamos tampoco inventando el hilo negro, es real. Bueno, pues para que haya petróleo tiene que haber extracción, en donde sea, ¿de acuerdo? Tiene que haber extracción. Una vez que hay extracción, hay renta. ¿Por qué? Porque a la tierra no nos cobra por sacarle el petróleo, por eso se llama renta. No le estamos diciendo, le estamos pagando a la tierra un salario o le estamos pagando, no, bueno, le pagamos una renta y traducida en impuestos se llaman derechos y aprovechamientos. Luego vemos que el gobierno que le digo que tiene su dinero para hacer obras o lo que tiene que hacer es a través de impuestos, productos, derechos y aprovechamientos. Eso es, con todos esos conceptos se allega de recursos el Estado. Bueno, entonces ya decimos, hay extracción, hay renta. Y luego, el concepto que nos quieren vender, utilidad compartida, contrato de utilidad compartida. Bueno, para que haya utilidad, ¿de dónde va a salir cuando dice también un proverbio? Todo sale del mismo cuero. Pues si hay utilidad va a salir del petróleo, de la renta. ¿Cómo dicen que no vamos a dar nuestra renta? ¿Por qué se atreven? ¿Creen que nosotros los ciudadanos somos imbéciles o ellos son los imbéciles? ¿Por qué razón? Porque una vez que se extrae, fíjense, se extrae, se tiene una renta y la renta dicen 500,000 barriles, vamos a ponerle 500,000. Y luego si vale $100, ¿cuánto es, jóvenes? 500,000 por 100. Cualquiera de los tres, díganlo rápido, aumente 2 ceros. No, si son 500,000, le aumentamos 2 ceros, son $50 millones. Hablando, ¿no? ¿De acuerdo? 500,000, aumentale un cero, que serían 10. Bueno, correcto.
50 millones de dólares, entonces son 50 millones de dólares en renta, pero vamos, nada más se dice 500,000 barriles, ¿de acuerdo? Hay de renta 500,000 barriles, pero luego dicen que los contratos de utilidad compartida, de acuerdo, y que eso no lo han dicho todavía, ¿cómo se va a ir? 50-50, 55-45, 60-40, 65-35, o sea, ¿cuál va a ser la proporción? ¿Qué le va a dar el Estado mexicano a la empresa transnacional? ¿50-50? ¿O 55 el Estado y 45 y así? Eso no lo sabemos, pero sabemos que va a estar entre 50-50 hasta 70-30. No creo que vengan por menos de 30, ¿de acuerdo? 70-30. Bueno, fíjense, ya le sacamos una cifra aquí, 50, dijimos que 70-30. En este ejercicio que estamos haciendo, un ejercicio para ver de cómo están las cosas implicadas. Bueno, si son 50 millones de dólares y a ellos les tenemos que dar el 30 de esa renta, pues son 5 por 3, 15, les tocan 150 millones de dólares. No estamos dando los 500,000, nada, ni una gota de un barril de petróleo. Pero le estamos dando 150 millones de dólares que corresponden al 30% de lo que son 500,000 barriles, por favor. ¿O no? ¿O de dónde sale? ¿De dónde va a salir? Si además dicen que son nuevos proyectos, o sea, van a volver a empezar a escarbar en otros lados. Entonces, sale de la renta, aunque con el concepto de utilidad. Pero ellos dicen, no les damos ni una gota de petróleo, porque no le dan una gota de petróleo, pero le dan 150 millones de dólares. Y esos 150 millones de dólares representa el 30% de la renta de 500,000 barriles. Y eso es lo que no sabe el secretario. Es muy idiota. Y el director de Pemex también. ¿De dónde van a salir? O dígame, ¿de dónde va a salir esa relación? Y sin saber si es 50-50 o 70-30, Puede ser una escala que no sabemos, nos la están escondiendo. Allá se está manejando ya entre ellos. Y los diputados, que hasta el cansancio, y senadores, son unas gentes de nada más aprobación y levantar la mano y el dedo, porque no tienen ni la capacidad para discutir todo esto. Bueno, entonces está dicho hasta el cansancio que sí hay renta, ¿verdad? Que sí se llevan la renta en dinero. Pero como el secretario de Energía o el director de Pemex dice que estos 50 van a ser costo, no es renta petrolera, es el costo que nos tocó o que le toca a él por ser nuestro socio, ¿no? No es la renta. Bueno, entonces está dicho que hasta el cansancio es renta, ¿verdad? Para que a quien le digamos que nos está diciendo no, porque fíjense qué mentira, si explícitamente, y les voy a decir otra cosa, más interesante todavía y más grave. Pemex es la empresa más eficiente de México y a lo mejor de las primeras del mundo, o entre las 12 mejores empresas del mundo en términos de ingresos, ¿Pero por qué está tan mal? Porque Hacienda la ha saqueado, la ha despojado, la ha desangrado hasta la conciencia. Por cada peso o cada dólar o cada barril, como le quieran llamar, que saca Pemex, le tumba el 70%. Se lo quita de entrada. Entonces, ¿qué empresa va a poder subsistir si de un peso que gana le quitan 70 centavos o 70%? Pues estar aquí. Y luego todavía le dicen invierte y dice no tengo, pide prestado. Así es, no es mentira. Bueno, es una palabra grosera, pero los mexicanos, gracias a que se expropió y se nacionalizó Pemex, hemos padroteado a Pemex toda la vida. ¿Y por qué digo padroteado? Lo dicen en otras formas diferentes. Es que el 40% de este jardín, si le metió dinero el Estado, es de Pemex. Una lumbrera, el 40% es de Pemex. Una escuela, el 40% es de Pemex. Un hospital, el 40% es de Pemex.
El pago de maestros, el 40% lo paga Pemex. ¿Por qué decimos esto? Vean, si le estamos diciendo que 70 centavos le quitan de esos ingresos, en el presupuesto de egresos de la Federación se convierte en el 40% del presupuesto. O sea, este 70%, al bajar al PEF, al presupuesto de egresos de la Federación, a lo que cobra y lo que va a ser de gasto, es el 40%. Una sola empresa le da al gobierno federal el 40% de sus recursos. Bueno, vean esto y también vean cómo no estamos equivocados cuando decimos las empresas grandes en México no pagan impuestos. Por eso a una sola le tenemos que sacar el 40%. ¿Se han puesto a pensar ahorita? Les dejo un ejercicio. Den la vuelta a la manzana y van a encontrar 4, 5, 6, 7, 8 negocios. A la vuelta a la manzana. Bueno, tienen que pagar impuestos estos negocios, lo que sea, de acuerdo al sapo y la pedrada. Bueno, se dice que en México hay 800,000, las cifras brincan. Unos dicen que son 800,000 empresas, desde una tiendita de la esquina hasta un Cemex, un Telmex, bueno, empresas grandototas. Bueno, lo que le quiero decir es que si hay 800,000 o 1,000,000 o 1,200,000, las que sean, nos quedamos hasta con la cifra corta, que haya 800,000 empresas en México que deben pagar impuestos, una sola paga el 40% de las 800,000. Una sola, vean qué catastrófico está esto. ¿Y por qué? Porque las empresas gigantes, las empresas grandes no pagan impuestos. Hay por eso el concepto de evasión, elusión y consolidación fiscal. Todos esos conceptos que se manejan a nivel fiscal son conceptos reales que la ley está hecha para que las empresas legalmente no paguen impuestos. Pero Pemex, porque es de la nación y llega Hacienda diario, échale, va para acá. Ella sí no hay consideración. Y las empresas en México, si pagaran impuesto, ¿saben cuánto tenían que pagar? El 28%. Una vez deducida todos sus rollos, o sea, tenían que pagar el 28%. Ese es el ICR, que dice el compañero, el impuesto sobre la renta. Bueno, aquí le quitan el 70% y a veces hasta más en otras cosas. Bueno, entonces les quiero decir que aquel viajante que siempre ha dicho que podía resolver el problema en México con que los 350,000 o 450,000 millones de pesos que no pagan aquellas empresas grandes, podía resolverse. Bueno, si ahora le vamos a repartir a las transnacionales y concretamente a Estados Unidos o al que llegue ese 30% y nosotros hemos padroteado a Pemex, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿De dónde va a salir la plata? Pues adivinen, pues de ustedes mismos, de nosotros mismos. IVA y aumento del IVA y eliminación tasa cero de alimentos y medicinas. A lo mejor le ponen, si son magnánimos, le ponen un 3, 4, 5% o nos lo dejan ir al 19% parejo todo. Y con el 19% parejo todo, pues le tendrán otro régimen fiscal a Pemex, pero seguirán quitándole dinero al causante cautivo, sencillamente porque es al que le pueden meter el diente. ¿Y por qué decimos que es gravísimo? ¿Y por qué siempre es? Y además una cosa les digo, hay que reconocer que en una sesión plenaria se dio la votación para el incremento a medicinas y alimentos y no ganaron. Y se ganó porque la votación también, algunos diputados del PRI votaron porque no se incrementara el IVA. Y eso hay que reconocerlo, pero también les voy a decir por qué. Porque en sus estatutos tenían que ellos iban siempre a estar en contra del aumento de alimentos y medicinas del IVA. Pues llega Camacho, hacen su reforma del partido y le quitan eso a sus estatutos. O sea, ya le quitaron ese candado. O sea, le quiero decir, porque todo tiene una secuencia y
no lo hacían porque les daba vergüenza que ante sus partidarios que le reclamaban, oye, si nos están diciendo nuestros estatutos esto, tú mismo lo estás violando y nos están mandando a violar nuestros estatutos. Bueno, ya le quitaron en su asamblea, también en Fast Track, quitar eso de que hay que ser un mundo moderno, hay que ponernos con el tiempo al ritmo de los tiempos de todo el mundo y hay que tener un incremento en IVA. Bueno, entonces es una gran mentira y efectivamente cambiar constitucionalmente el 27 y el 28 es privatizar, les guste o no les guste. Y estaba yo en contra de la consulta y de la que se va a hacer, incluso mañana también hay otra, la segunda parte, ¿no? Estoy en contra porque le ponen una gran mentira a la pregunta. ¿Está de acuerdo en modificar el artículo 27 y 28 constitucional? ¿Sí o no? Y les digo que parten de una premisa falsa, porque si estamos aquí diciendo que reformar el 27 y el 28 es privatizar, ¿por qué insistir en esa pregunta y no en el concepto real? ¿Está de acuerdo a la privatización de Pemex, sí o no? No de la modificación del artículo. ¿Por qué? Porque todavía a los priistas, a algunos, les da vergüenza decirle a sus huestes que sí están privatizando Pemex. Por eso tienen que decir en televisión, no se privatiza, no se privatiza, no se privatiza, y hasta el cansancio no se privatiza. Porque sus propias, ¿por qué digo esto? Porque dentro de nuestra historia nacional, imagínense 300 años esclavos o de la colonia española, llega la independencia y llega otro movimiento que el maestro Batis conoce perfectamente muy bien, el de la Reforma de Juárez, y que consolida nuestra nación como patria y que tenemos pocos triunfos en nuestra historia nacional, como esta consolidación de la patria, y hasta mandar a fusilar a Maximiliano por querer venir a invadir o ser el Alteza Serenísimo, pues bueno, el rey o el emperador. Bueno, y luego llega el 18 de marzo de 1968, un presidente nacionalista, héroe en el sentido de la defensa de los recursos nacionales, y se impone a un laudo que no era ese fin. Fueron tan gandallas, eran tan gandallas las 7 hermanas, así llamadas las petroleras, que llegó el momento de que no aceptaron un laudo, y el maestro también debe saber más, el maestro Batis, porque es abogado, yo soy economista, pero hubo un laudo que desacató las propias empresas transnacionales. Y entonces al presidente Lázaro Cárdenas dice, bueno, estos ya nos quieren ver la cara, no respetan la ley mexicana, se están pasando por el arco del triunfo este laudo y todo, pues vamos a expropiarles. Y tuvo esas agallas. Bueno, si Pemex, por eso Pemex, todo el mundo conoce tu logotipo Pemex, Petróleos Mexicanos, es un emblema de identidad, de nacionalismo, de soberanía, de conciencia que los mexicanos sabemos manejarnos y tenemos el derecho a manejar nuestros propios recursos. Es identidad. Por eso a los priistas les da vergüenza decirle a sus huestes que están privatizando Pemex, porque el ciudadano común sabe que el 18 de marzo de 1938 fue un gran triunfo de México. México tiene pocos triunfos a nivel nacional y nos están queriendo arrancar ese triunfo. Y entonces por eso están ellos mintiendo, porque si dijeran, aún siendo priistas, si le dijeran a un priista, oye, si estás a favor de la privatización, no. ¿Y entonces por qué quieres que se reforme el 27 y 28? Ah, pues ya me dijo mi líder que no hay privatización. Vean el engaño, vean el engaño. ¿De acuerdo? Entonces por eso hay que meterles hasta que les dé vergüenza a ellos si quieren asimilar esa mentira. Si tú estás a favor de que se modifiquen esos artículos, estás privatizando Pemex, porque lo único que les falta, y les voy a decir por qué, porque es otro argumento que pueden explicar. La privatización de Pemex ya tiene desde antes, como dicen en mi tierra, a través de los contratos de servicios múltiples, ¿sí? O a través de los contratos de riesgo. Ya se está privatizando la energía eléctrica, más del 30% ya la generan los
los privados. Bueno, pero necesita que este presidente impuesto a los intereses del capital nacional y extranjero le dé la puerta abierta a los yacimientos de Pemex. Y entonces tienen que modificar la Constitución para poder agandallarse con seguridad, es decirle, los economistas le llaman darle certidumbre al capital, a la inversión, a la inversión, darle certidumbre a la inversión. Los inversores o los capitales no quieren invertir porque no le damos certidumbre. No es cierto, ellos quieren despojarnos, quieren apropiarse de estos yacimientos petroleros. Concluyo con lo de, para que entre el maestro Batis, entre en la energética y la fiscal. Es mentira también que digan que ha bajado sustancialmente la producción de petróleo. Mire, la producción de petróleo en México en sus años pico producía 3.5 millones de barriles diarios. En sus años pico. Ahorita se están produciendo 2.5 millones de barriles. Y entonces tiene mucho tiempo en 2.5. Se han cometido muchas barbaridades, sí, pero que no digan que está desplomada, sino se produce en 2.5. Y que además México requiere para su producción 1.5, 1.7 para echar a andar su maquinaria. Bueno, yo les quiero decir que Estados Unidos, ¿saben cuánto necesita de petróleo diario? 20 millones de barriles diarios para echar a andar su maquinaria, todas, 20 millones. ¿Y sabes cuántos producen? 7. Y podía producir los 20, pero no son bueyes, no sacan todo su petróleo. Importan 13. Y nosotros hay que seguir exportando. ¿Y ellos por qué no lo sacan? ¿Por qué compran 13 y nada más sacan 7? Ellos pianito, no. Y yo sí, por eso está México. Lo que quieren los gringos es que les vendamos, en los años picos, que les vendíamos 1.5 millones de barriles diarios. A fuerza quieren que les vendamos 1.5 barriles diarios de petróleo. Bueno, ellos consumen 20 y además tan descarados son, como que así son, pero desde el acuerdo de Kioto y todo, es el país que más contamina el mundo. Él ha vetado todas las leyes ambientales internacionales y es el que más contamina. Imagínense si no tiene cara dura o si no es la verdad que un engaño tremendo y que todavía un presidente se ponga de rodillas ante este país. Entonces, en conclusión, van sobre los yacimientos. El pretexto ya lo tenían, contratos, los contratos riesgos y los contratos de servicios múltiples. Entonces, quieren todo. Y obviamente el problema está en que si es 70-30 o 50-50, vamos a tener menos de los 50 de estos recursos en términos de dinero, y a través de la reforma fiscal que se junta, ¿sí? A través de la reforma fiscal que se junta, pues van a aumentar el incremento del IVA y las medicinas le quitan la tasa cero. Aquí la cuestión es de que este tipo de políticas no son realmente para formar, sino están en la cuestión del premio y castigo y el de la eficiencia. Manejan los conceptos de calidad, de eficiencia, de productividad, y realmente no les interesa la formación y les interesa que se inserten al mercado de trabajo, no les interesa la formación. Entonces, en realidad, nosotros no estamos en contra de que haya mejor formación, desde luego, siempre debe haber mejor formación, pero que no confundan la formación con los conceptos que está demandando la OCDE. Mire, hasta no son, vamos, originales estos políticos o estos emprendedores, porque si fueran originales, fueran propuestas de ellos. Si ustedes ven los programas y las calificaciones que hacen la Organización de la Comunidad de los Países Europeos, la OCDE, los programas y las calificaciones obedecen a los criterios de estos evaluadores.
Es más, son evaluadores, no son ni formadores tampoco, ni pedagogos. Entonces, pues la conclusión es de que obedecen a que quieren, todo es mercado, y que la educación sirva para la cuestión del mercado, no para formar. Por eso están quitando. Es más, la carrera de economía, ya hay carrera, en vez de antes era economía y daban economía política, marxismo, no, ahora ya hay economía empresarial, así se llama, prácticamente quieren sacar empresarios. Y entonces la cuestión del Ceneval, como es un organismo propio de las instancias del Estado, pues sí, está dando acreditación con 6 meses, sin ninguna preparación. Eso va en contra, pero los maestros en ese aspecto sí tienen un programa bien definido. Yo les recomiendo un libro de Hugo Aboites, es un librote gigante. Sí, La medida de la nación. Es un libro de Hugo Aboites, que es un ladrillo, pero es hermoso el libro porque tiene todos los fundamentos educativos, pedagógicos y propuestas. Existen, pero no les interesa. Quieren al pueblo dormido y quieren a una gente eficiente, no reclamadora. No sé si haya otra pregunta.